Día. Sí, buenos días. Bueno, espero que anden bien, como primera cosa. La clase de hoy vamos a ver el tema fines y cometidos del Estado, ¿no? Es un tema que lo refiere a bibliografía bastante amplia, están todos los manuales, Casinelli, Corseñac, Correa, Roca, Rizzo, el manual que ustedes tengan está fines y cometidos del Estado y funciones también. Nosotros vamos a tratar en una clase darlo todo, darlo bastante compacto, como siempre les decimos, la idea es que después con la bibliografía y con el esquema de clase no, no tengan mayores problemas. Es un tema que, siendo honesto con ustedes, debe ser preguntado en el 99,9% de exámenes y parciales. ¿Está? Fines y cometidos. Es un tema que se pregunta mucho, le digo, no, yo sé que esto que no se debe hacer, pero no es un tema a rifarse ni mucho menos. Así que bueno, la idea un poco de esta clase es que a ustedes les quede bien claro. No es un tema complicado, porque no lo es en realidad. Hay que entender un poco la diferencia. Lo que tiene es que es un tema a veces un poco peligroso, porque algunos conceptos son medios parecidos. Entonces, a veces cuando nosotros preguntamos, no sé, cometido esencial, servicio social, y ahí se enredan un poco y dicen uno y el otro, porque es bastante, hay cosas que son parecidas, hay diferencias finas, pero que ustedes con un estudio normal, con la clase, deberían llevarlo a entenderlo sin mayores problemas. ¿Está? Nosotros vamos a dar la clase, como siempre, haciendo un esquema para que le quede lo más claro posible, partiendo de la actividad estatal como concepto, pasando por los fines, cometidos y funciones. ¿Ah? Y para eso nos vamos a hacer tres preguntas, que yo ahora las voy a desarrollar en cada una, que es preguntarnos para qué actúa el Estado, qué hace el Estado cuando actúa y cómo lo hace cuando actúa el Estado. Es un poco la guía que vamos a seguir en este tema para después ir dando las clasificaciones. ¿Está? Bueno, vamos a arrancar con un concepto que es lo que decía recién, que es la parte más teórica. Todo es teórico este tema, pero en realidad es la parte como introductoria, sería la palabra correcta, que es la actividad estatal. ¿Está? Ustedes tienen que ubicarse en la actividad del Estado. ¿Y qué es la actividad del Estado? Es bien sencilla la definición. La actividad del Estado es el estudio de la dinámica estatal, el estudiamiento. ¿Tá? Ese nombre Estado que siempre hablábamos, bueno, el estudio de la dinámica estatal es la actividad estatal. ¿Tá? Es el Estado actuando con aspectos concretos. Eso es la actividad estatal. Ahora bien, eso es muy simple de decir. Entonces, acá es donde están estas tres preguntas que ustedes se tienen que apuntar bien de dentro de la dinámica estatal, dentro del estado actuando, yo me tengo que preguntar tres cosas. ¿Para qué actúa el Estado? ¿Qué hace cuando actúa? ¿Y cómo lo hace cuando actúa? ¿Bien? Ustedes si tienen alguna duda o algo, me preguntan, me interrumpen por el chat o me hablan, o sea, si vayan interrumpiéndome, pues es un tema que lo vemos hoy y no lo vemos más. Y esas tres preguntas que yo hice recién, ¿para qué? ¿Qué hace cuando actúa? ¿Y cómo lo hace? Se van a responder con lo siguiente. A la pregunta, ¿para qué actúa el Estado? Yo le voy a responder desarrollando los fines del Estado, que lo voy a ver ahora. Sofía, tenés la mano levantada. Profe, sí, te quería preguntar, recién me pude unir a la clase, ¿podría decirme qué tema están dando? Sí, claro, Sofía. Estamos dando fines y cometidos del Estado. En realidad, Dale, gracias. recién arrancamos. Recién arrancamos.
Dale, gracias. Les decía, de estas tres preguntas que nos hacemos, aprovecho el repaso para la compañera que recién entró también, y capaz que alguno se conectó recién, hablando de la actividad estatal, que es el Estado actuando, el Estado en movimiento, nos hacemos tres preguntas. ¿Para qué actúa el Estado? ¿Qué hace cuando actúa y cómo lo hace? Y esas tres preguntas se van a responder desarrollando los conceptos de fines, cometidos y funciones. ¿Para qué actúa? Lo voy a responder cuando veamos ahora, ya inmediatamente, los fines del Estado. ¿Qué hace cuando actúa con los cometidos y cómo lo hace con las funciones? ¿Tá? Entonces, este es el esquema central que ustedes tienen que tener. Yo les digo, yo mismo, si fuera un pizarrón, ustedes tienen que tener, bueno, actividad estatal, las tres preguntas, y después abajo, fines, cometidos y funciones. Y después desarrollo. ¿Tá? Ese es un poco el orden que ustedes tienen que darle a este tema, que no es complejo, como verán, pero que si ustedes se desordenan un poco, a veces leyendo solamente el libro, leyendo con alguna tecnología, se pueden complicar. No sé, Sofía, si tenés la mano levantada de vuelta o quedó levantada de hoy. No, no me quedo levantada, ya la Ah, bajo. no pasa nada. Bien. Bueno, a ver. Fines del Estado. ¿Alguien leyó algo de fines del Estado? Ya sabemos lo que es para qué actúa el Estado, pero ¿alguien leyó algo de fines? Lo voy a desarrollar bien despacio. Profe, Sí, Gaela. los fines eran las actividades que realizaba. En el libro de Corsagnac decía que se distinguían los fines primarios y los secundarios. Muy bien, sí, sí, seguí. A ver acá en el chat. Sí, fines más secundarios. Ahora vamos a ver un poquito exclusivos, no exclusivos. Sí. Muy bien los compañeros. Buen Nosotros, día, profe. buen día, Florencia. Los primarios eran aquellos que tenían como, o sea, que eran para proteger la soberanía frente Bien, a probables vulneraciones y las relaciones exteriores en general, el mantenimiento del orden interno y la resolución de conflictos entre particulares. muy bien. Y los secundarios eran el conjunto de actividades asistenciales, sociales, comerciales e industriales de las que el Estado comenzó a hacerse responsable a fines del siglo XIX. Muy bien, Florencia. Muy bien el aporte, muy completo. Acá ustedes van a ver que algunas clasificaciones pueden variar en los nombres, o puede haber muchas. Yo usualmente, esto se pregunta, se da un poco de amplitud porque se sabe que hay muchas clasificaciones. Nosotros ahora vamos a ver a Jelinek, que es como una referencia en este tema, y después todo lo que es sumar es muy bienvenido. ¿Tá? Estos temas son temas que en realidad uno podría hacer un seminario de fines del Estado, solo de fines, solo al efecto del curso, les damos un pantallazo general para que lo tengan, pero muy buenos aportes. Ahora se ve cómo está el chat, no. Voy a desarrollar un poquito fines. ¿Va? Fines, como dijimos, bueno, se ubicaba, recuerden el esquema, actividad estatal, ¿para qué actúa el Estado? Los fines. ¿Tá? El fin del Estado, si tuvieran que definirlo rápidamente, es el objetivo o meta que el Estado se proponga alcanzar. Profe, ¿puede repetir, por favor? Sí, claro. El concepto lineal, que puede haber variaciones en los manuales, pero en general, el fin del Estado es el objetivo o meta que el Estado se proponga alcanzar. Y acá vamos a tener, como siempre, dos bibliotecas, como en todo lo que es derecho. Y vamos a tener dos autores que son los más referentes, algunos en el jurídico, otros particularmente en este tema. Kelsen, ya bastante conocido Kelsen, y Jelinek, ¿tá? Que es el autor referencia en esta materia. Kelsen, bien concreto, dice que no tiene sentido estudiar el tema fin del Estado.
porque es una cuestión política y que él no se va a meter. Palabra más, palabra menos, se lo simplifico. ¿Está? Pero Jelinek, autor referencia en este punto particular, dice que son muy importantes los fines. Y hace dos clasificaciones con subclasificaciones adentro. Pero las dos principales clasificaciones que hace Jelinek son entre fines absolutos y fines relativos. Bueno, lo repito un poquito. Tenemos a Kelsen, que dijo que no se va a estudiar, y a Jelinek, que hace dos clasificaciones, absolutos y relativos. ¿Bien? Yo después, como siempre, al final de la clase, hago un repaso general de todo este esquema para que ustedes vean si les saltó algo, pero cualquier cosa van cortando. ¿Tá? Fines absolutos. Los fines absolutos afirman la existencia de un fin único y eterno para el Estado. Afirman la existencia de un fin único y eterno para el Estado. Este sería el mismo para el Estado de todos los tiempos y permanecería idéntico. Voy a repetir la definición para que la puedan apuntar bien o entender bien. Fines absolutos afirman la existencia de un fin único y eterno para el Estado, que sería el mismo para todos los tiempos y que permanece idéntico. ¿Está? ¿Tomaron nota? Bien. Sí. Dentro de los fines absolutos tenemos dos teorías. Sigo en absolutos, no me meto en relativos. La teoría de los fines expansivos y la teoría de los fines limitados. ¿Tá? Como siempre, hago acá con las manos un juego porque no tengo el pizarrón. Estamos en fines. Bajamos de fines a fines absolutos. Los relativos los dejo. Fines absolutos. Dentro de fines absolutos, que los definí recién, tenemos fines expansivos y fines limitados. ¿Tá? Se llamaron la compaginación del lugar de ese tema. Entonces, las teorías de fines expansivos son aquellas que favorecen el desenvolvimiento ilimitado del Estado. Repito, son aquellas que favorecen el desenvolvimiento ilimitado del Estado. Y dentro de estas teorías de fines expansivos vamos a encontrar teorías éticas que son aquellas que piensan que el fin del Estado es la realización de la justicia. Perdón, profe. Éticas, dijo. Éticas, sí, teorías Ok. éticas. Son aquellas que piensan que el fin del Estado es la realización de justicia. La realización de justicia. Claro, o sea que el fin del Estado es la justicia. Pero la definición del libro es que el fin del Estado es la realización de la justicia. Pero les digo que estas palabras varían según los libros, no se tomen tampoco tan lineal, pero sí, ese es el fin de la teoría ética. Teorías eudemonistas o el bienestar, más sencillo,
que dicen que el fin del Estado es proporcionar felicidad a los individuos, ¿no? Tenemos una teoría que habla de la relación de justicia, una que habla de la felicidad de los individuos. Sí, Martín, seguimos dentro de... Ojo acá, voy a aprovechar la pregunta de Martín. Estamos en fines absolutos y adentro de teoría de los fines expansivos. Todavía hacemos expansivos, después vamos a ir limitados. Sí, correcto, Miranda. Profe, Sí, Sartú. estado es proporcionar felicidad y qué? Bienestar, Gracias. por favor. Y la última dentro de los fines expansivos es la religiosa, teorías religiosas, donde se entiende que el fin del Estado está vinculado a afirmaciones o conceptos con lo divino. Sí, voy a repito lo último y hago este esquema antes de entrar a limitados. La teoría religiosa dice que el fin del Estado está vinculado a conceptos relacionados a la divinidad, a lo divino, como al ser superior. Voy a repasar un poquito hasta acá lo que son los conceptos y ya sigo con los demás, así pueden cerrar el esquema. Fines. ¿Se acuerdan que dijimos? Absolutos, relativos. Se fue relativos. Estamos en absolutos. Dentro de absolutos tenemos expansivos y limitados. Teoría de los fines expansivos y fines limitados. Expansivas son las tres que dije recién. Éticas, eudemonistas y religiosas. Y ahora voy a entrar a los fines limitados del Estado. ¿Bien? Pregúntenme, no tengan problema porque son cosas un poco enredadas a veces. Y Profesor, ¿es limitados o ilimitados? limitados. La que Limitados. todavía no empecé limitados. No, Ahora voy a igual por empezar- las dos, porque había entendido ilimitados, no sé por qué. No, capaz que estoy expresional. Este es limitados. La religiosa que era que el Estado está vinculado a afirmaciones y conceptos divinos. De la divinidad, como el ser superior. Lo hemos visto en el concepto de teoría religiosa en otros temas. Exacto. Exacto, Suárez, muy bien. Y bueno, y tenemos por último, dentro de los fines absolutos, la teoría de los fines limitados, que tiene tres conceptos de fin del Estado, que son que el Estado debe proporcionar seguridad, que el Estado debe asegurar la libertad y que el Estado debe imponer el imperio de derecho. ¿No? Seguridad, libertad y derecho. ¿Alguna duda con fines absolutos? Bien. Entonces me voy a la segunda, a relativos. De absolutos, digamos, todo esto que dije ahora, fines relativos. ¿Sí, Miranda? Pregunten tranquilos. Sí, correcto. Correcto. Bien. Por favor. Pregunten. Yo justo acá estoy, también tengo los libros, porque... Bueno, y vamos a los fines relativos. ¿Qué tenemos? El concepto de esta teoría es que tratan de fijar límites claros al Estado.
Perdón, ¿podría repetir eso? Sí, claro. Fines relativos, estamos en relativos, salimos de absolutos, nos metimos ahora de lleno en relativos. Relativos es más fácil, es más como tangible, por así decirlo. De los fines relativos, ¿qué decimos? Primero que nada, que tratan de fijar límites claros al Estado. Jelinek, este autor, se afilia a esta teoría porque, ¿se acuerdan que hoy dijimos que el fin absoluto hablaba de un estado único que permanecía igual en el tiempo? El fin relativo lo que dice es que los fines del estado cambian con el tiempo, ¿tá? Que se adecúan de acuerdo a ciertos contextos y circunstancias, que no va a ser siempre el mismo el fin del estado. O sea que plantean cosas opuestas. Bueno, son dos consideraciones, sí. No sé si la palabra es opuesta, pero son distintas seguro. ¿Tá? Entonces no se afilia Jelinek. ¿Cómo, perdón? ¿No se afilia Jelinek? A ver, Jelinek hace toda la teoría, explica que hay absolutos y relativos, y él se centra, dice, bueno, para mí los fines del Estado cambian con el tiempo, ¿tá? Pero desarrolla toda la teoría. Hay otra compañera más que habló y lo interrumpí. Profe, una pregunta. Entonces se podría decir que Corseniak también se afilia a esa teoría, porque él habla del Estado juez y gendarme y después del Estado benefactor. Sí, señor, exactamente, ¿tá? Exactamente. La idea de nosotros un poco de esta clase es que ustedes se lleven de acá el esquema para después entrarle un poco más sencillo a los libros. Porque este tema a veces en los libros es muy, ustedes lo que lo pudieron leer, se han dado cuenta que es un poco denso el tema para entrarle a leer, ¿tá? Que no se entiende mucho a veces. Entonces la idea es que con esto ustedes se lleven el envase, por así decirlo, y después en los libros le agarran la definición, juez y gendarme con señal que desarrolla mucho, nosotros no entramos en tema porque tampoco queremos darle tanto, pero sí, es un poco la idea. Y tenemos que Jelinek dice que los fines del Estado pueden ser, dentro de los fines relativos, exclusivos o no exclusivos. Y la definición es bastante sencilla. Los exclusivos son aquellos fines perseguidos solo por el Estado. Para, exclusivo sí. No exclusivos. Ah, qué tonta. Está bien. Los exclusivos son los perseguidos solo por el Estado. Y los no exclusivos son los que no son perseguidos solo por el Estado. Es un poco redundante, pero bueno, es así la clasificación. Con esto que vimos hasta ahora, tienen un pantallazo general de fines. ¿Tá? Yo después vamos a dar ahora cometidos, funciones, y vamos a hacer como siempre, si nos da el tiempo, creo que sí que venimos bien en tiempo hoy con la clase, un esquema general de todo, ¿tá? Para que ustedes hagan como siempre el punteo y vean si les falta algo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Más allá que lo que les dije que vamos a volver al esquemita, pero ¿alguna duda, alguna definición que quieren volver a repetir? No, gracias. Perfecto. Bueno. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, sí. En Eudemonistas, cuando habla del fin del estado que proporciona la felicidad el individuo, se refiere al bienestar, al estado de bienestar, ¿no? Exacto. Es el estado de bienestar. La palabra Bien. en realidad es bienestar y estar en griego, es el origen de la palabra, y es el estado de bienestar. Bienestar, felicidad, hay varias formas de traducirlo, pero sí, es el Claro, estado pero se refiere a ese tipo de bienestar. felicidad. Sí. Está, genial. Gracias. No, por favor. Bueno. Ahora nos vamos a cometidos del Estado. ¿No? Si yo voy a volver a ser estudiante, hoy estoy muy generoso, estamos hoy con los piques y consejos. Subrayo en rojo este tema. ¿Tá? Lo subrayo en rojo. Es un tema en rojo. ¿Ya entienden lo que les quiero decir? ¿Bien? Cometidos del Estado.
¿Se acuerdan que teníamos 3 preguntas? Pasamos a la pregunta de ¿qué hace el Estado? Eso es lo que van a responder los cometidos. ¿Ah? La definición de cometido del Estado es las tareas que el derecho pone a cargo de las entidades estatales para poder cumplir con sus objetivos. Repito, cometidos del Estado, nos ubicamos en la actividad estatal, ¿qué hace el Estado? Bueno, ¿cómo los definimos? Las tareas que el derecho pone a cargo de las entidades estatales para poder cumplir sus objetivos. Agregamos a esta definición que va a depender del tiempo y del contexto, y que estas tareas es imposible enumerarlas todas, por eso se las categoriza. Y si yo les pregunto, aunque sea en el título, ¿cuáles son los cometidos del Estado? Las 4 categorías que conocemos, ¿cuáles son? Profe, Sí, los servicios esenciales, los servicios públicos, los sociales y los comerciales e industriales. bien. Hago algunas puntualizaciones, que es importante la terminología. Cometidos esenciales, servicios públicos, servicios sociales y actividad económica a cargo del Estado. Es lo que yo decía hoy, ojo con la terminología, porque el concepto te lo tienen perfecto, pero a veces se ponen, le erran a la palabra, después se enredan con eso. ¿Está? Muy bien la compañera. Voy a repetir las categorías y ahora vamos a entrar en una por una. Cometidos esenciales. Servicios públicos. Servicios sociales. Y este que es el más fácil y el que se registra en todos los exámenes, actividad económica a cargo del Estado. Repito, cometidos esenciales, servicios públicos, servicios sociales, actividad económica a cargo del Estado. Bien. La definición de cometidos ya la tienen. ¿Ah? Recuerden la definición de cometidos, la que le dije recién. Yo les pregunto, defíname los cometidos del Estado, no arranquen por cometidos esenciales, arranquen por las tareas que el derecho pone a cargo de entidades estatales para poder cumplir sus objetivos. Como dije recién, que depende del tiempo y del contexto, que no se las puede enumerar, pero que se las categoriza, y ahí recién arrancan a categorizar una por una. ¿Ah? Bueno, cometidos esenciales. Ahora, alguien que se anime a definirme qué son los cometidos esenciales. ¿Una definición o nombrarme alguno? Profe, Sí, son las actividades estatales que solo el Estado puede cumplir. muy bien, Y también dice que un Estado no existe si no cumple estas tareas. excelente. Y que con el pasar del tiempo algunas tareas esenciales pasan a dejar de serlo y pasar a ser encargadas por particulares. Exacto. Muy buena definición, mezclando con lo que vimos recién, que decíamos que depende del tiempo y del contexto. ¿Quién más tiene algo para agregar? Un ejemplo, ¿qué se le ocurre como ejemplo cometido esencial, por ejemplo?
¿Los servicios públicos o oficinas No, públicas? no. La policía, Bien, pero ¿eso qué sería? como A ver si una fuerza, digamos. bien, hay que poner la defensa del territorio. Muy bien. ¿Y saben ustedes cómo diferenciar policía de militares, por ejemplo? Porque defensa del territorio puede ser interior y exterior. Sí, que la policía es interno, o sea, es la Bien, conservación del orden interno. muy bien. Seguridad interior. Profesor, Sí, no, bien. ¿también puede ser la actividad financiera? Sí, ¿O estoy equivocada? no, está bien. Hay Ah, muchos, dale. lo vamos a para todos, pero hay muchos. Voy a dar. Sí, sí, no, porque es lo que vi en el libro y me pareció que era más relevante, tipo, aunque haya tema de la policía y todo eso, seguridad interior y exterior, pero la actividad financiera también está bien involucrada en tema de a nivel país y eso. Bien. Desde mi punto de vista, no sé si está bien. No, no, pero a ver, es un cometido esencial, sí. Después, para cada uno es un tema opinable cuál es más importante dentro de lo esencial. Y bueno, uno dirá, para mí es importante la defensa interior. Y otro dirá la defensa exterior, y otro dirá o sea, eso después ya es un tema de opinión. Ahí está perfecto. Ah, dale, dale, impecable, gracias. Martín pone defensa del territorio. Bien. Una cosa que tienen que tener, pero grábenselo a fuego porque es un error que cometen a veces. Cuando definen cometidos esenciales, no mencionen la palabra servicio. Se la eliminan de su cabeza. ¿Tá? Porque ahí arrancan a confundirse con el servicio público, el servicio social. Se quedan en cometidos. ¿Tá? Eso como un consejo. Bien. Miranda, la legislación es una función. No, es una función eso. Después le vamos a dar. Voy a dar una definición de cometido esencial, que es un poco lo que ustedes dijeron, pero más estructurado, pero en realidad es lo que ustedes dijeron. Cometido esencial son aquellos cometidos del Estado inherentes a su calidad de tal que solo se conciben ejercidos directamente por él. Repito, si tienen que definir un cometido esencial en general, antes de entrar a dar caso, a nombrar, son aquellos cometidos del Estado inherentes a su calidad de tal, que solo se conciben ejercidos directamente por él. ¿Tomar nota de la definición? Sí. Bien. Ejemplos. Calidad de tal, la calidad de Estado. O sea, cuando hablamos de calidad de tales, es una frase que es muy común, es inherentes a su calidad de tal, o sea, de tal como Estado, que solo el Estado lo puede hacer. Es una definición, lo pueden decir con otras palabras, pero ahí tiene una definición. Repito, son aquellos cometidos del Estado, inherentes a su calidad de tal, o sea, de Estado, que solo se conciben ejercidos, realizados, directamente por él. O sea, el Estado directamente los hace. ¿Tá? Y voy a dar ejemplos, y con los ejemplos que ustedes ya lo nombraron, se van a dar cuenta. Relaciones exteriores, defensa exterior, seguridad interior, actividad financiera, entre otros. Pero ya ahí tienen 3, 4 ejemplos que se van a dar cuenta que los hace solo el Estado. O sea, el Estado no puede hacer una concesión de la policía o una concesión del ejército para defendernos de un ataque exterior. ¿Tá? 2 cosas para agregar también. Agregan ahí, apuntan en rojo también. Ahí apuntan. Se financia con tributos, impuestos, tributos. Se financia esto. ¿Cómo se paga esto? Con tributos. El Estado recauda tributos y lo destina a esto, entre otras cosas. Y después, el Estado tiene una amplia potestad sancionatoria. Es decir, para el que incumple, el Estado puede sancionarlo. La policía es el ejemplo más práctico, pero en realidad lo puede sancionar. ¿Alguna pregunta de cometidos esenciales? ¿Podrías repetir los ejemplos de Sí. relaciones exteriores y eso? Relaciones exteriores.
defensa exterior, seguridad interior. Di 3 ejemplos de los más típicos, para que lo tengan bien claro. Hay más, pero esos 3 clásicos. ¿No? Relaciones exteriores, defensa exterior y seguridad interior. ¿No? Gracias. A veces también, hoy estoy bondadoso con los piques, pero que es así, uno le sale a decir la policía, y la repregunta a eso es, bien, la policía, ¿y qué es la policía? La seguridad interior. ¿Tá? A veces nos puede decir, bueno, nos defendernos de un ataque, de una invasión. Yo creo que hay un libro que tiene un ejemplo de eso, si se invade en Uruguay. Bueno, eso es la defensa exterior. ¿Tá? Yo tenía una forma de acordarme que era muy fácil. Para acordarme la policía, que era seguridad interior, decía, bueno, Ministerio del Interior, policía. Y los militares y las cosas de defensa exterior, me acordaba Ministerio de Defensa. Entonces con ese juego de palabras, al menos servía para acordar seguridad interior y defensa exterior. Bien. Vamos entonces ahora a servicios públicos. Segundo cometido. Servicios públicos. A ver si tienen algún ejemplo de servicio público. ¿Saben algo de servicio público? ¿Cuáles? El agua, la luz. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? La salud. Muy bien. Los medios de transporte y esas cosas que brinda el Estado. Puede ser, puede ser. No, Ahora, un poco más fino esa. Porque, ojo, a ver. Ojo con salud, con público y social. Estoy hablando de público. Público. Ojo con social. Con educación, ojo con social. Voy a definir público. El agua, necesidades básicas. No, subsidios no. Eso es un tema económico. Subsidios no entro. Servicios públicos. Muy fácil y con 2 o 3 líneas lo sacan tranquilamente. Hay muchas definiciones. Ustedes en los libros van a ver definiciones, teorías. Nosotros lo bajamos un poco más práctico y lo llevamos a características. Entonces, del servicio público, lo primero que tienen que decir es que se regula por el derecho público. ¿No? Se regula por el derecho público. Vamos acá, si les leo una cita de libro. ¿Ah? Segunda. Y acá es lo que ustedes tienen que ver acá. El servicio público atiende a satisfacer necesidades básicas. Como luz y agua, por ejemplo. Atiende a satisfacer necesidades básicas, como luz y agua. En principio, el servicio público lo hace el Estado. Y acá se apuntan esto en rojo, pero en 500 colores, esto que les voy a decir ahora. El Estado puede hacer lo que se llama una concesión, y hacer que un particular lo ejerza este servicio, regulando al particular. Les repito, y tomen nota de esto. El Estado, que es el que en principio hace y tiene a cargo el servicio público, puede hacer una concesión, darle servicio a un particular y regularlo. Esto es la diferencia entre el concesión. No se metan, consejo de abogado más viejo que ustedes, no se metan en terminología de tercerizar, concesión. O sea, concesión, no se complique con tercerizar. Porque puede ser lo mismo, o puede que no. Consejo, no se compliquen.
concesión. Concesión. Y esto es la diferencia clave que ustedes les van a preguntar entre el servicio público y el cometido esencial. ¿Cuál es la diferencia? Que en el cometido esencial lo hace solo el Estado. El servicio público, el Estado, que tiene a cargo esa actividad, puede dar una concesión, por favor esa palabra, una concesión, y ya un particular lo hace y lo regula. ¿Está? ¿Se entendió? Eso es tipo la electricidad y eso. Exacto. Y la OCE. Exactamente. Una concesión. Sí. La diferencia, para repetir la diferencia, voy a arrancar de vuelta, no todo el tema, pero este límite final. Así ya tiene la diferencia. El servicio público lo hace en principio el Estado. ¿Tá? Pero el Estado puede, mediante el instrumento de la concesión, hacer que participe un particular, un privado, y regularlo. Esa es la diferencia con el cometido esencial, que solo lo puede hacer el Estado. No hay instrumento de concesión. El Estado no puede hacer una concesión de los militares o de la defensa exterior. ¿Está? Profesor, ahora una pregunta. Sí. No sé si me escucha. Perfecto. Lo que no me quedó claro es, o sea, hace la concesión el Estado y cuando dice lo regula, el que lo regula es el Estado, ese servicio. Claro. Sí. Está. Siempre lo regula el Estado. Siempre. Lo controla, si hay un control. La concesión tiene ciertos parámetros. No es que yo hago lo que quiero. Hay un control. Perfecto. Ok, gracias. Privatizar, sí, ya repito la diferencia. Ojo a términos, le repito, consejos. O sea, no es que esté mal, pero para entrar a hablar de tercerizaciones, de privatizaciones, tienen que tener un súper dominio de las diferencias del régimen de derecho público y derecho privado. Mi consejo, no se compliquen. ¿Tá? Concesión, no se compliquen. ¿Tá? Porque a veces eso lo lleva a meter la pata. La diferencia, claramente. ¿Se acuerdan que dijimos que el cometido esencial lo hacía solo el Estado? ¿Ah? ¿Se acuerdan que dijimos eso? El Estado lo hacía solo, inherente a su calidad de tal. En el servicio público, el Estado lo puede hacer, pero puede dar una concesión para que participe un particular. Esa concesión hace que puedan particulares hacer esos servicios. Y esa es la gran diferencia entre el servicio público y el cometido esencial. La posibilidad de que participe un particular mediante el instrumento de la concesión. ¿Se quedó claro, Macarena? Bien. Y voy a dar una diferencia más, que es también más chiquita, que ¿se acuerdan que dijimos que se financiaba con tributos? Bueno, este se financia con precios y tasas, ¿tá? No con tributos. Es una terminología muy de derecho financiero, no tienen por qué meterse en eso, pero el precio y la tasa no es lo mismo que un tributo, ¿tá? Porque en el precio uno paga por un servicio, uno paga el agua que consume, la luz que consume, no paga un impuesto a la luz. Si yo no prendo la luz en todo el mes, pago menos, o no pago. ¿Tá? Entonces, otra diferencia, más chiquita, pero es que uno se financia con tributos y otro con precios y tasas. Muy bien. Servicios sociales. Servicios sociales. Lo repito despacio para que, porque mínimas terminologías que pueden hacer alguna confusión. Servicios sociales. ¿Tá? Los servicios sociales comprenden actividades que satisfacen una necesidad de la población. Repito. Comprenden actividades que satisfacen una necesidad de la población. Por ejemplo, ustedes ya nombraron algunos: educación, salud, seguridad social, entre otras. ¿Tá? ¿Cuál es el fin del servicio social? Es el mejoramiento del nivel de vida de las personas. El fin es el mejoramiento del nivel de vida de las personas.
Acá la parte en rojo de los fines es, no persiguen un fin de lucro. Se financian mediante impuestos y contribuciones especiales. Y a diferencia del servicio público, el Estado puede participar, pero los particulares también lo pueden hacer y no necesitan el instrumento de la concesión. Lo pueden hacer con otras reglamentaciones. A ver, no es que uno pueda ir y ponerse un liceo, pero no necesita el instrumento concesión, no lo necesita. ¿Está? Voy a Perdón, repetir. profesor, Sí. eso le iba a pedir, si puede repetir. Sí, todo No repito. persiguen fin de lucro, y ahí me Bien. quedé. Bien, Gracias. voy a repetir de vuelta porque no les abría palabra acá para que no, por las dudas no marear con algún ejemplo. Bien. Servicio social. ¿Está? ¿Se acuerdan que venimos? Esenciales, públicos, servicio social. El servicio social son actividades que satisfacen la necesidad de la población. Acá un compañero, una compañera en realidad hizo mi trabajo muy fácil porque literalmente copió, así que muchas gracias a la compañera que nos dio, a Galena. Es tal cual lo que estás poniendo más, Galena. La verdad que le agradezco a la compañía el trabajo de transcribir todo. De nada. Pero lo repito porque está bueno también repetirlo. Por ejemplo, como dijimos, la salud, la educación, la seguridad social. ¿Cuál es el fin? Mejorar el nivel de vida de las personas. Ese es el fin. Muy bien la compañera que puso en lo que sería en rojo, le puso mayúscula. No persiguen un fin de lucro, se financian con impuestos, intereses especiales. Y acá la diferencia del servicio público, ¿cuál es? Que puede hacerlo el Estado, lo puede hacer un particular, pero no está el instrumento de la concesión. ¿Ah? No es necesaria una concesión para hacerlo. Acá ponen, sí, concesión. Ah, concesión. El contrato de concesión. Bien. ¿Claro este tercer punto? Profe, Sí, Brian. ¿se me escucha? Sí, perfecto. Tenía una consulta. Un ejemplo en el cual un particular intervenga, por así decirlo, en un servicio social. Educación, salud, seguridad social, la educación es pública y privada. Pero, por ejemplo, en una educación privada no tendría cierto fin de lucro. Es discutible. Es discutible. Una cosa es que los que cobren los sueldos no es el fin de lucro de una cotización en bolsa, por ejemplo. Es un tema fino. La educación no cotiza en bolsa. Ahora, sus directores cobran. Claro, que quizás el fin de un colegio privado, por supuesto, obvio, todo trabajo tiene que ser remunerado. Pero no es el lucrar y vender un producto o lo que sea, sino es dar educación y bueno, está el público y el privado. Sí, la línea es fina. A ver, la línea es finísima. Sí, claro. Finísima la línea. Porque hasta dónde pago más de... O sea, la línea es pero minúscula. Pero lo que dijo la compañera es exactamente la respuesta del libro y es así como es el debe ser, si fuera filosofía. Bueno, después el ser no siempre va de la mano del deber ser, pero el deber ser es su servicio es prestar educación, un servicio social que entra exactamente en todo lo que dijimos, pero, bueno, claramente las personas no van a trabajar gratis. Después, si alguno lucra con eso, bueno, puede pasar. O puede decir, bueno, ¿por qué se le paga más a uno que a otro? Bueno, pero en sí no hay un fin de lucro. O sea, no va, no sé, esta semana vieron que una empresa uruguaya cotizó en bolsa de pagos o algo así, no sé cómo es que se llama. Eso no va a pasar con un colegio, por ejemplo. ¿Ah? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Perfecto. Voy a pasar al último, que es actuación privada a cargo del Estado. Y de esto le voy a decir algo que tómenlo como un consejo. La cantidad de veces que esto que ahora van a ver ustedes, que literalmente son 2 renglones, porque son 2 renglones, no es más esto lo que yo les voy a mostrar ahora,
y que pregunta para desempatar un examen o para salvar y no saben esta definición, o sea, realmente apréndanla, se pregunta y son 2 renglones, o sea, es muy sencillo. Les digo como un consejo para futuros exámenes, a veces por esto que cuando se los lea van a decir esto. ¿Tá? Actividad privada a cargo del Estado, ¿qué quiere decir? Que ahora el Estado, en esta categoría, puede realizar actividades propias de los particulares comprendidos en el principio de libertad de industria y comercio. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado puede, sin excluir la actividad privada, competir con particulares en libre concurrencia. Como ocurre con los teléfonos, puede ocurrir. El Estado puede ir y si está de acuerdo a sus estatutos y hacer su actividad económica particular. ¿Quedó claro? Es así de sencillo. Ya repito No, que todo. Antel. Claro. Repito el concepto. Repito la definición, pero el concepto es ese. La definición de manual sería: el Estado realiza actividades propias de los particulares comprendidas en el principio de libertad de industria o comercio. Lo repito de vuelta. El Estado realiza actividades propias de los particulares, de los privados o propios, comprendidas en el principio de libertad de industria o comercio. Les amplío un poco más la definición y les digo que la actividad estatal no excluye a la actividad privada, sino que los particulares y los entes del Estado actúan en libre concurrencia. ¿No? Así de sencillo es este cometido de la actuación privada a cargo del Estado. ¿Alguna duda? Profe, Sí. entonces, ¿se podría decir, según esta definición, que el Estado puede actuar como un ente privado? ¿O no? No. El Estado lo que puede es competir, no actuar como ente privado. O sea, el Estado puede participar del mercado. Ahí va. O sea, no es que el Estado se transforma en un privado, es que el Estado puede a una actividad del mercado privado y participar y competir en base a la libre concurrencia con privados. Exportación puede ser un caso. Profe, ¿cómo? Porque dijo el Estado puede sin excluir qué. Los privados. Acá la gran dificultad puede ser, no es que el Estado se hace privado, ni mucho menos. Pero el Estado, así como tiene todos los controles que ya vimos, puede ir como Estado y participar en un mercado, que están los privados, y compiten en libre concurrencia, Estados y particulares. Acá mi asistente al Sugaray está exactamente. Le agradezco a la compañera de vuelta. ¿Entendieron el concepto? No se compliquen, les repito, algunas palabras: privatización, tercerización, ojo, sáquenlas, o sea, mezclar servicios públicos, traten de hacerlo más estructuradito porque es un tema fácil, bueno, no sé si fácil, es un tema normal, pero que no se lo compliquen a veces con cómo se mezcla con conocimiento de la prensa, las cosas. El Estado puede competir con privados como Estado y no pasa nada. Por ejemplo, o sea, ¿se me escucha? Sí, Tatiana. Más así a lo pampero, ¿no? Yo decido vender remeras y el Estado ve que es una posibilidad, bueno, yo también voy a poder vender remeras y tal, y en realidad, tanto como él es un ente público, bueno, tienen el mismo derecho, por así decirlo, que un particular de vender remeras. Exacto. Lo único que yo te agregaría a esa definición sería que siempre y cuando el Estado, en lo que sus estatutos internos, tenga esa aptitud de vender remeras. O sea, no, que pueda hacerlo. Que haya un estatuto, que sea sientas entes o una ley o algo que lo ampare. Eso es el funcionamiento del Estado. El derecho lo tiene.
¿Tá? Pasa que ahí también ya se debe entrar a otro tema, ¿no? Pero el Estado tiene muchas más facilidades quizás que un particular. E igualmente está en el mismo nivel que el particular vendiendo, pero en realidad sus facilidades son distintas. Sí, eso es, sí, es un debate de teoría política casi. ¿Quién es más eficaz para vender? Si el Estado o un particular. Es debatible. El particular tiene la velocidad y la celeridad que el Estado no tiene, y el Estado tiene un poder atrás. O sea, esto no lo apunten, ¿eh? Esto es un tema que estamos con la compañía que planteó. Eso más de teoría hasta económica, te diría. Pero si el Estado podría ser al mercado siempre y cuando, o sea, tu definición Tatiana está perfecta. Lo que le agregás es siempre y cuando el Estado tenga ese el Estado no, bueno, ese ente, ese servicio, esa unidad estatal tenga permitido hacer eso. ¿Tá? O sea, OCE no puede ser la remera, por ejemplo. Le pongo un caso particular. No puede. Pero está, capaz que otro se puede hacer. A veces, también le vuelvo a decir, ¿no? A veces, y esta semana justo estuvo bastante... A veces es un poco gris si el Estado puede o no puede, por temas del Estado, no por esto. ¿Tá? Así que eso a ustedes los excede totalmente. ¿Alguna pregunta más? Si no, hacemos funciones, que es bastante rápido, y un esquema general de todo para que les quede bien armadito. Bien. Paso entonces a funciones. Profesor, Sí. pregunta, soy yo, Simaret de vuelta. Sí. Las funciones, por lo que entendí que eran las formas jurídicas de que el Estado dispone dar cumplimientos, son funciones para que hagan cumplir los cometidos esenciales o algo así, ¿no? No. ¿O entendí mal? Sí, o sea, no mal del todo, pero lo ordeno un poco, porque a veces es lo que yo decía recién. Se puede, no está mal del todo, pero vamos a ordenar un poco más para darte una ayuda. ¿Ah? Funciones, ¿sí? Las funciones, ¿se acuerdan que yo hice 3 preguntas cuando arranqué? Exactamente, Franco. Vamos a cómo hace el Estado. ¿Tá? La definición de función es la forma que el Estado ejerce el poder. ¿No? La forma que el Estado tiene de ejercer el poder. Dale, impecable, ahí me queda más claro. Ahí, claro. No, porque a veces este tema es muy enredado, entonces yo por eso trato de hacer el esquemita para que les quede pronto para parcial, al examen y para saberlo también. O sea, como lo hace, lo dije, y la forma que tiene el Estado de ejercer el poder. ¿Ah? Las funciones tienen varias clasificaciones, nosotros vamos a usar 3. O 4, una cuarta no es totalmente aceptada, pero bueno. Son función legislativa, función administrativa, función judicial y la cuarta, la función constituyente, que para nosotros como constitucionalistas es, pero la realidad es que no es aceptada por toda la doctrina. ¿Ah? Repaso. Pregunta, como dijo mi compañero, ¿cómo lo hace el Estado? ¿Qué es una función jurídica? Es la forma que el Estado tiene que ejercer el poder. Vamos a cuáles son las funciones: legislativa, administrativa, judicial, constituyente, con ese paréntesis que hice. Y ahora hay que clasificarlas. Y bueno, para saber, bueno, cuándo es uno y cuándo es la otra. Tenemos 3 criterios para clasificarlas. Orgánico, criterio orgánico. Formal. Y el orgánico formal, como siempre, la tercera vía.
Perdón, profe, me perdí. ¿Qué sería eso de formal y orgánico formal? Son la clasificación. Porque ahora, por ejemplo, yo le dije, bueno, las funciones son legislativa, administrativa, judicial, constituyente. Bueno, ¿cómo sabemos cuando una actividad entra en cada función? Bueno, ¿cómo sé yo que dictar una ley es una actividad legislativa? Es un poco obvio lo que acabo de decir, pero ¿se entiende para qué es la clasificación? Ah, sí, claro. Entonces, dijimos, digamos, 3 criterios. Orgánico, vamos a ir al órgano que dictó el acto administrativo, que dictó el acto administrativo. Entonces, ¿qué pasa? Que no siempre con el órgano que dicta el acto yo tengo la función, porque no todo órgano que dicta el poder legislativo es función legislativa. El poder legislativo, si mañana suspende a un funcionario, no es una función legislativa. ¿Bien? Entonces, ese criterio orgánico me queda un poco corto. Entonces tengo otro criterio. El formal. El formal que dice, bueno, no mires el órgano que hizo el acto. Anda a mirar el proceso que hizo el órgano. Me pasa lo mismo de otro lado. Bueno, entonces, ese proceso, bueno, todo lo que hace el Poder Judicial es función judicial y es un proceso, y no, capaz que no. Si es una multa, capaz que no. Entonces, ¿qué aparece? Una tercera vía, que es una mezcla de dos, y dice, bueno, para poder clasificar la función hay que usar un criterio orgánico formal. ¿Esto qué quiere decir? Más allá que resulta obvio de las palabras, hay que ir al órgano que lo dictó y al proceso que hizo. Veo esas dos cosas y ahí voy a poder entender qué función es. ¿Tá? Es muy teórico, pero es muy sencilla la explicación. ¿La entendieron? Se las repito de vuelta, pero es bastante sencilla. Bien. Voy a repetir funciones. O sea, profe, sí, para mí habría que, en lo personal, que repetirlo, pero antes una pregunta. Para ver qué función es, primero hay que ver si es orgánico, formal o un mix de ambas. O sea, en realidad hay 3 posturas, la más aceptada que es un mix. Pero primero tengo que ver si es orgánico, formal o el de los dos, y después ver qué función es. Exactamente. Ahí se la clasificación. ¿Tá? Por favor, no digan la palabra, no escriban la palabra mix en un examen. Entonces pongan una combinación, una mezcla. Porque a veces nos pasa que nosotros mismos decimos mix, para que ustedes digan, pero no vayan a poner mix en un examen, por favor. Voy a repetir funciones para que les quede claro. Bueno, compañeros, sí. Voy a que descomprimir un poco, este tema es bastante teórico para ustedes, y más para un día, no es un tema para un viernes, claramente. Funciones jurídicas. Voy a cerrar, repetir todo de vuelta para que les quede claro, porque es bien fácil. La pregunta, ¿cómo lo hace el Estado? ¿Se acuerdan? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué es la función jurídica? Es la forma que el Estado tiene de ejercer el poder. ¿Tá? ¿Cuáles son? Legislativa, administrativa, judicial y la constituyente con ese paréntesis. ¿Tá? ¿Cómo las voy a clasificar? Bueno, tengo 3 criterios para clasificarlas. El criterio orgánico, que según el órgano que la dictó, como les dije, puede no servirme mucho. El criterio formal, según el proceso, puede tampoco servirme mucho. Entonces, ¿qué hay? Un criterio orgánico formal, según el órgano y según el proceso. ¿Tá? Y con eso terminamos funciones, que es un tema mucho más largo, que ustedes van a ver mucho más bibliografía. Nosotros tampoco, para este curso, vamos a ahondar mucho más en funciones porque no excede el programa de la materia. ¿Bien? Bueno. Bueno, voy a hacer un repaso de todos los temas, de todo lo que vimos hasta ahora, por así decirlo.
un esquemita. ¿Alguna duda, si voy a todo, alguna duda que quieran que repita alguna cosa particular, más allá del esquema general para ordenárselos? ¿Alguna definición, alguna cosa que les quedó duda que Profe, quieran escucharla? Sí. profe, de funciones tipo tal, legislativa, administrativa, judicial y constituyente, ¿vas a dar alguna definición de qué es cada una o algo de No, se eso? entiende. O sea, en realidad, a ver, legislativa de las leyes, administrativa de los actos administrativos y judicial de todo lo que es la jurisdiccional. Pero no vamos a ¿Y la ahondar más. constituyente? Es que la constituyente no está aceptada por la doctrina, vinculada a temas Ah, constitucionales, dale. no está aceptada. Viste, yo les dije, ojo que la constituyente nosotros entendemos que es una función, pero mucha parte de la doctrina no lo entiende. Así. Entonces, se las puse como Dale, tema. dale. ¿Está? Genial, gracias. No, por favor. En funciones lo dejamos. ¿Alguna pregunta que tengan para hacer antes del repaso general de una definición, tema, alguna cosita que quieran que repita específicamente? Bien. Bien. Bueno, entonces armo un esquema, no tengo pizarrón, pero lo armo, me lo hago con las manos, de lo que vimos, todo lo que vimos hoy, para que ustedes se lo lleven 10 puntos esto. ¿Está? ¿Qué vimos hoy? ¿Dónde arranca el tema? El tema arranca en actividad estatal. ¿Está? Actividad estatal. Entonces, parten de ahí. ¿Está? De actividad estatal van a definirla, que yo no voy a definir toda vuelta, y van a encontrar que hay el Estado actuando, yo le dije, Estado actuando, el estado de dinámica, etcétera, etcétera. Se van a hacer 3 preguntas, que son, ¿para qué actúa el Estado? ¿Qué hace cuando actúa el Estado? ¿Y cómo lo hace? ¿Está? Cada una de esas 3 preguntas se va a responder con los fines, cometidos y funciones. Ese es el esquema general. ¿Está? Pique. Hábleme de la actividad estatal del Estado. Capaz que ustedes lo saben y se confunden porque de este tema lo que queda es cometidos. La actividad estatal del Estado es eso. Después arrancan a definir el de los fines y cometidos. Otro tip más que le puedo dar. Hábleme de los cometidos esenciales en el marco de la actividad estatal del Estado. Y ahora no, actividad estatal, cometido, me compliqué. Es esto. ¿Tá? Por eso es importante que ubiquen el tema. ¿Tá? Lo ubican. Actividad estatal, las 3 preguntas, fines, cometidos y funciones. Clarito. Fines. Fines. ¿Se acuerdan que es el objetivo meta que el Estado quiere alcanzar? Definiciones no voy a dar de vuelta porque no voy a dar toda la clase. Kelsen y Jelinek. A Kelsen no le interesa, se acuerda que vimos, que tema político, no le gusta. Jelinek. Y acá vamos a lo más teórico. Fines absolutos y fines relativos. ¿Tá? ¿Se acuerdan que en los absolutos teníamos la definición y teníamos fines expansivos y fines limitados? Sigo otra subclasificación más. ¿Se acuerdan que dentro de los fines expansivos teníamos las teorías éticas, eudemonistas y religiosas? ¿Se acuerdan que eran 3? Que digamos esas. Y dentro de los fines limitados teníamos seguridad, libertad e imperio de derecho. ¿Está? Fines relativos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Les repito, no voy a dar la definición de vuelta, de uno del Estado siempre igual, que el Estado cambie su contexto. Bueno, fines relativos. Jelinek, que el Estado se modifica, exclusivos y no exclusivos. ¿Está? Ese es el esquema general de todo esto. Bien. ¿Qué hace el Estado? Segunda pregunta nos hacemos. En cometidos. ¿Está? ¿Se acuerdan que los definimos? Que es importante definir al cometido en general. ¿Se acuerdan que yo les dije? Que el cometido es la tarea que el derecho pone a cargo a las entidades para cumplir sus objetivos, que dependen del tiempo y del contexto, que no se enumera, se clasifica. ¿Tá? Digo, le preguntan qué es un cometido del Estado, no definen cometido esencial. Primero definen qué es un cometido. ¿Tá? Esta definición que yo di recién. Seguimos. Cometidos esenciales. Ahora sí. Bueno, ¿se acuerdan? Estaba en su cualidad de tal, ponen los ejemplos,
se marcan en rojo, que solo el Estado los realiza, ¿tá? Y que se paga con tributos. ¿Tá? Servicios públicos. ¿Se acuerdan que vimos? Que, bueno, las características, son aprovecho público, necesidad, concesión, diferencia entre servicio público y cometido esencial, la posibilidad que el Estado hace que participe un particular y lo regule. Y tenemos precios y tasas para financiarlo en vez de tributos. ¿Tá? Tercera categoría, bajamos un poco más, servicio social, ¿se acuerdan que hablamos? Una necesidad de la población, educación, seguridad, no hay un fin de lucro y el Estado puede competir con el particular. ¿Tá? El último, actuación privada a cargo del Estado. ¿Se acuerdan que dijimos dos líneas? Acuérdense, libre competencia, Estado compitiendo. Y después las definiciones que yo di. ¿Tá? Último tema que vimos hoy, funciones. Última pregunta, ¿cómo hace el Estado? Las formas que tiene que ejercer el poder, las tres funciones, las cuatro funciones en realidad, los tres criterios y el criterio mixto. ¿Tá? Eso es el esquema general de todo lo que vimos hoy. ¿Tá? Tema preguntado, tema preguntado. Con esto, con esta estructura base y con el libro que quieran, están todos los libros bien y hay muchísimo material, están bien. ¿Tá? ¿Alguna duda, pregunta? Es el momento, porque esto después seguimos y este tema quedó por acá. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Preguntas? Si no, vamos cortando porque otro tema no tiene sentido entrar ahora otro tema, no, son encima de 20 y pico, no. Bien. Muy bien, Miranda. Bueno. Perfecto. Entonces, si les quedó claro, dejamos por acá. Cualquier cosa, como siempre, en EVA nos escriben, nos avisan. Seguimos la clase que viene con lo que está en el cronograma. Ahora que no lo tengo acá presente, pero seguimos con el cronograma tal cual está establecido. Cuídense, cuiden a sus familiares, tengan un buen fin de semana. Y bueno, descansen, chiquilines. Nos vemos el jueves de la semana próxima. Gracias, profe, Gracias, igualmente. Chao. Buen fin de para todos. Chao. Chao.